Pues continuaríamos con la tercera parte del tercer capítulo. Nos habíamos quedado aquí en cómo surge la sabiduría del segundo chakra o la singularidad, o realmente la palabra quizás correcta sería el yo, el yo del segundo chakra, que tendría relación a este concepto de los yoes, que en algún momento más adelante, bueno, aquí voy a explicar los yoes y en algún otro video vamos a explicar el tema de los falsos yoes, que son estas falsas personalidades que creamos como reflejo para distintas situaciones, como el cómo nos comportamos frente a nuestra mamá, o cómo nos comportamos frente a los amigos, o frente a nuestro jefe, en el caso de las personas que no son ellos todo el tiempo. Bien, volveríamos con el ejemplo, este ejemplo que diseñé como para explicar esto. Partiríamos desde la conciencia de la propia existencia, que tendría que ver con esto que planteaba Descartes del pienso y luego existo. Al darme cuenta de que existo, valga la redundancia, puedo darme cuenta de que existo. Y esa propiedad nos la entrega el verbo divino que llaman el yo soy. Y por esto van a notar que todas las sabidurías contienen una forma del yo. La primera consecuencia del saber existente es el yo existo. Y luego surgiría, como explicaba, con esto desde que en el siguiente proceso se genera otro tipo de realidad y luego sigue sucediendo hasta que se produce la oscilación de la onda cuando el valor llega a ser número negativo, que después les voy a explicar algo referente a eso, que tiene que ver con el número áureo y cómo se van generando los porcentajes de la totalidad que equivalen para cada densidad, pero que para la propia densidad cada densidad es una totalidad, pero la totalidad que está encima vale el doble de la totalidad que está sosteniendo, y así va el fractal hacia abajo. Entonces sucede que surge el primer nivel del yo existo. Cuando surge el segundo nivel, surge la pregunta de qué es ese nivel que está, el nivel de la existencia, y surge lo que podrían llamar una interacción en la información. Y surge el yo interactúo, el yo no estoy solo, básicamente. Luego vendría el entendimiento de que yo soy distinto a ese otro yo que estoy conociendo. Y eso sería el yo soy yo del tercer chakra, y por eso se relaciona tanto a lo que podríamos llamar la autovaloración o la autoidentificación de uno mismo. Luego surgiría la siguiente sabiduría, que es un tanto complicado de explicar desde esta forma porque se entiende mejor desde este esquema, ya que el cuarto chakra, en el tercer proceso, sucede una dualización de los tres niveles que ya habían, y surge una forma radiante de tres conciencias y una forma magnética con las otras tres conciencias, y ahí se forma un tres para arriba, tres para abajo, con la conciencia al medio, con el yo soy al medio, que es desde donde surgen los 7 chakras. Así que igual esta forma de explicarlo presenta ese pequeño problema, porque la cuarta conciencia es yo soy armonía, o yo amo, que sería difícil de explicar a través de esto, pero más adelante voy a poder explicarlo de mejor forma. Luego, bueno, esto tiene que ver con una dinámica de burbujas. La primera es el existo solo. En la segunda habría una interacción y surge la vésica Piscis, donde estaría esta conciencia de que existen otros, que me pueden agradar o no agradar el contacto con el otro, y por eso el segundo chakra tiene relación a los agrados, y el primer chakra tiene, por el hecho de la existencia, estar ligado al miedo de dejar de existir. De hecho, todos los miedos tienen una relación al no existir. Luego en el tercero tendríamos todo esto siempre es con supersimetría, todo siempre es supersimétrico. Surgirían una forma de 3 bolitas, 3 esferitas, que esto lo podemos ir viendo en el proceso de la dualización de las células cuando estamos desarrollando nuestros cuerpos en el útero, el proceso que sucede en el cigoto.
Eh, Aquí surgiría el detalle de que me noto diferente a los demás. En el 4 surge un equilibrio porque se da este juego de que uno podría ir contra los demás y los otros tres lo detienen. O podría haber que son 2 y 2 y habría equilibrio. Y en el otro caso que podrían ser 3 y uno enfrentándose a ellos o podrían anular a este o anular a este. Pero la cosa es que siempre regresa al 3, a lo que es la base, el equilibrio, o se puede mantener como está. Y esa más o menos es la esencia del 4, de el por qué el 4 es equilibrio, porque es como, se podría decir que es el primer número de la estabilidad, aparte del 3. Luego vendría el 5, que serían 5 bolitas. Y aquí en este juego se produce la conciencia, la sabiduría del quinto chakra sería yo comunico. Porque, por ejemplo, para que la primera bolita se comunique con la tercera bolita, tiene que pasar por la segunda. Entonces se necesita un mecanismo para hacer que la información pueda llegar de la 1 a la 3 pasando por la 2. Y eso es lo que nosotros le llamamos comunicación. Las formas en las que podemos enviar la información a otro y recibirla de vuelta. En la sexta, en la sexta viene el yo entiendo, que sería la sabiduría de la sexta conciencia, con un orden de 6 bolitas. En ese orden de 6 bolitas se produce un vacío aquí al medio, un hexágono, que me quedó como pentágono, pero los hexágonos tienen 6 puntas, que es un espacio vacío en donde las 6 conciencias, los 6 yoes, pueden, por así, es como que fuera una mesa, es como que las 6 conciencias estuvieran sentadas en una mesa y pudieran tirar ideas a la mesa para conversarla y ver las que pasa. Eso es exactamente la mente. Es simplemente un espacio para dibujar, para poder plasmar lo que las conciencias les gustaría trabajar en conjunto entre ellas. Más adelante vamos a hablar por qué la mente no es tan importante como la importancia que le están tratando de dar, y también el por qué la mano negra que hay detrás de todo esto, que controla los medios de información y suprime todo este conocimiento, o por lo menos dificulta el que se pueda entender de una forma sencilla. Ha jugado tanto con el tema de que la mente es importante y la pineal y busca el viaje astral y todos esos cuentos, que realmente si no hay virtud en el ser es sumamente nocivo porque se atrae lo semejante. Y en la séptima bolita, que sería la que surge adentro, sería el yo soy todo, ya que la séptima bolita está conectada con todas las demás. Y a su vez se genera este juego en donde es todo. Cuando las 7 conciencias se reúnen en una sola, surge una especie de un octavo estado de conciencia, que sería el estado de la totalidad, que es lo que llamarían la iluminación. ¿Ya? Bien. Hay otra forma de entender esto, como les explicaba este cuento de que llega un momento en que en el tercer nivel, por lo que ya había pasado y por asimilación y dualización de lo que ya había pasado, surge esta figura, el tetraedro doble, la estrella tetraédrica. Y les voy a explicar ahora cómo surgen los chakras desde la dualización, que es la forma correcta en la que se da. Y esto simplemente lo hice para que se entendiera de manera lineal, porque es más fácil para nosotros entender el tiempo de esa forma. La forma real en que nacen los chakras sería con el yo soy, la voluntad del ser, que tiene la cualidad de querer funcionar con las herramientas de abajo o con las herramientas de arriba. Si funcionamos con las de abajo, estamos funcionando a través del egoísmo, a través de lo que podríamos entender como un magnetismo, porque es un movimiento hacia adentro, de atracción, o con las 3 herramientas de arriba, en donde estaríamos hablando de
de la radiancia, de lo que somos, de la luz que somos capaces de emanar hacia afuera y de la forma en la que podemos influir a los demás. Cuando nuestra frecuencia topa el campo de presencia de otro humano y porque nosotros estamos vibrando más alto, hacemos que el campo del otro, que la frecuencia del alma de la otra persona vibre más alto, como también hay personas que son muy densas y chupan energía y te quitan energía por lo denso que es la frecuencia en la que ellos funcionan, que es lo que entendemos como vampiros psíquicos, que también es un tema que vamos a tocar más adelante. Bien, desde la creación, desde la habilidad de crear, que sería el cuarto chakra, surgiría, al dualizarse, surgirían dos chakras más. En este caso sería el segundo chakra y el sexto. El segundo chakra sería la creación, pero a nivel material, y el sexto chakra sería creación a nivel mental. Por esto el segundo chakra está relacionado a los genitales, que es lo que nos sirve para reproducirnos, y el sexto chakra está relacionado a la mente, que es lo que nos permite crear a nivel intelectual. Y a su vez, estos dos chakras vuelven a dualizar, surgiendo el primer chakra, el tercero, el quinto y el séptimo. Este juego me recuerda a una cosa que pasó hace un par de años ya, o quizás más, con un chico que se llamaba Bruno Borges, que un día X desapareció de su casa y su familia entró a su habitación y no se habían dado cuenta que el chico tenía una estatua en tamaño real de papel maché de Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno básicamente es conocido por haberse parado frente a un juicio que le estaba haciendo a la iglesia por herejía, y él dijo: mi Dios es infinito y asimismo debe ser su obra, para referirse a que el espacio, el universo, debe estar lleno de planetas y que esos planetas quizás también tienen vida, y que era muy difícil que la Tierra fuera el centro del universo, lo que era herejía para los tiempos del geocentrismo que manejaba la iglesia. Al entrar a la habitación del chico, pillaron que habían una especie de pilares construidos en una pared, y habían mucho texto en toda la habitación, y que estaba escrito en latín, y se comenzó a hablar de que este chico era la reencarnación de Giordano Bruno, y todos se preguntaban dónde está, qué pasó. Y bueno, más allá del queso con el joven de que apareció y que después lanzó un libro y todo, y sea cierto o no lo que hizo y bla bla, lo interesante de esto es que dentro del rayado que tenía, de todos los textos que tenía en su habitación, hay una pared que tiene un diseño así, que tiene un juego de comunicación de esta forma. Este diseño que el chico tiene en su pared es lo mismo que acabo de explicar yo. Desde el cuarto chakra surgen los dos chakras, el sexto y el segundo, y eso generan los otros cuatro, que serían como, por así decirlo, secundarios. Esto tiene mucha relación con los tres cuerpos que somos capaces de usar en el astral. Estaría el cuerpo etérico, que estaría relacionado a los positrones en las realidades de la antimateria, que es el cuerpo que usa la mayoría de la gente que realiza viajes astrales, porque todavía no han vencido sus miedos, no han vencido sus vicios, no han vencido sus pasiones, sus egos, y por eso sus almas no pesan lo suficiente como para ir más allá de la 3D, entonces terminan teniendo experiencias que son en la -1, en la -2 o en la -3. Bueno, eso ya es cuento de... Ahí ya entramos en un tema en donde muchas veces son engañados, en escenarios en que los ponen donde tienen la oportunidad de ser héroes, y destruyen y matan y cortan cabezas y lo pasan genial, disfrutando la facilidad con la que vencen. Pero en realidad esos son escenarios creados por inorgánicos, que es la forma en la que yo llamo a los espíritus oscuros, lo que entendemos como demonios, pero hay muchas clasificaciones
por niveles de conciencia, los que son del -1, los que son del -2, los que son del -3 y el -4, que son los 4 niveles de oscuridad que hay, donde estarían en el primer nivel lo que entendemos como larvas, en el segundo nivel estarían lo que entendemos como esbirros, en el tercer nivel estarían lo que llamamos demonios, y en el cuarto nivel lo que entendemos como arconte, y que más adelante les voy a especificar en otro videíto, probablemente en otro capítulo voy a hablar exclusivamente de los tipos de seres que habitan las 13 densidades del universo. Este cuento que les estoy hablando de las realidades negativas tiene que ver con los diales que separan los rangos de cada una de las densidades. Son 7 notas en general, las 7 notas base, como les explicaba, que tienen que ver con las octavas vibracionales, y los diales que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces tenemos el 7 más 6, que nos da las 13 densidades, que corresponden con lo que es una escala cromática, sea de color o sea de sonido. Y más o menos hasta aquí voy a dejar esta tercera parte. Esperen, sean pacientes, vamos con la cuarta, que todavía quedan varias cosas interesantes que hablar de esto.